con el medio exterior y también puede intercambiar energía en forma de calor o trabajo. En sistema abierto vamos a ver lo que es el sistema abierto de flujo estable y el sistema abierto de flujo uniforme. El sistema abierto de flujo estable es más conocido como sistema SAF o si no, sistema abierto F. ¿Por qué? Porque tiene una entrada y tiene una salida. Eso es el sistema SAF. Ahora, el sistema SAF es aquel sistema abierto que solamente tiene o una entrada o una salida, pero este no puede tener ambas. Es por eso que es SAF, es para llenado o para vaciado. En cambio, el SAF, lo que entra es igual a lo que sale. Esas son las dos cosas que se ve en sistema abierto. Y bueno, veamos el sistema abierto, el SAF. Las características del sistema abierto SAF o el sistema F son las siguientes. El flujo másico cuando es de una entrada y una salida es estable. Ahora, ¿qué es flujo másico? Porque en toda la ayudantía que hemos visto hasta el momento siempre hablábamos de masa. El flujo másico no es nada más ni nada menos que la masa sobre la unidad del tiempo. Y las unidades del flujo másico son kilogramos sobre hora, kilogramos sobre segundo o kilogramos sobre minuto, depende, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir? En un sistema SAF de una entrada y una salida, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Dentro del volumen de control el cual yo quiero estudiar, la masa del volumen de control es constante. ¿Por qué es constante la masa del volumen de control? Porque ni bien entra acá cualquier fluido, todo lo que va a entrar por acá va a tener que salir por acá. Esto es para el SAF, ¿no? Ya cuando veamos lo que es SAF, ahí no es constante, ahí sí, ahí no. Pero esta ayudantía, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no? Los dispositivos termodinámicos para el SAF son los siguientes: la turbina, la tobera, el difusor, el compresor, una caldera, una bomba, válvulas y demás. Son como unos 12 dispositivos termodinámicos que a medida que vayamos viendo las ayudantías vamos a ir aprendiendo cada función de cada dispositivo y cómo se trabaja, ¿no? Y bueno, pasemos ahora a lo que sí vamos a ver. En un sistema abierto siempre vamos a hacer lo que es un balance de materia y un balance de energía. El balance de materia lo llamo la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad para un SAF es la siguiente. El flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Esto es para un SAF. Esta fórmula se ocupa cuando tiene una o dos entradas o salidas. Pero, ¿qué pasa si tiene una entrada y una salida? La fórmula que se ocupa es que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Esto es para una entrada y una salida. Pero cuando tengo dos entradas y una salida, o cualquier caso, ocupo la fórmula de arriba. Esto es la ecuación de la continuidad, o algunos le llaman el balance de materia, ¿no? Ahora veamos la primera ley de la termodinámica, pero para un SAF, ¿no? Si bien hemos visto la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, para un sistema abierto SAF es diferente que para un sistema abierto SAF, ¿no? Para este caso del SAF, yo voy a ocupar esta fórmula acá, donde acá esto es el flujo calórico del volumen de control, va a ser menos la potencia dentro del volumen de control, es igual al flujo másico de salida, multiplicado por la entalpía de salida, la energía cinética de salida, energía potencial de salida, cierro paréntesis, menos el flujo másico de entrada, multiplicado por la entalpía de entrada, energía cinética de entrada y energía potencial de entrada. Esta fórmula acá, ¿cuándo la voy a ocupar? Esta fórmula la voy a ocupar cuando mi sistema termodinámico tenga una o dos entradas o salidas. Recién voy a ocupar esta fórmula de arriba, ¿no? Pero cuando yo tengo un SAF de una entrada y una salida, voy a ocupar, en resumen, en vez de poner esta fórmula larga, yo voy a ocupar
la fórmula acá, que si yo la quiero en propiedades intensivas sería el calor específico del volumen de control menos el trabajo específico del volumen de control es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más variación de energía potencial. Generalmente, casi en todos los ejercicios vamos a ocupar esta fórmula acá, la que es en propiedades intensivas, o también vamos a ocupar la fórmula acá. Esta acá se ocupa casi raras veces, no siempre. Siempre se ocupa o la de arriba o la de abajo. Esta acá sí es a veces, ¿no? Pero si yo lo quiero en propiedades extensivas, ¿qué es? Sería multiplicar a esta ecuación de acá abajo, multiplicarlo por el flujo másico. Dividir sobre el flujo másico, ¿no? Y así obtengo lo que es acá el flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control. Es igual a variación de entalpía. Como pueden ver, acá tiene lo que es un puntito. ¿Esto qué me quiere decir? Me quiere decir que voy a multiplicar el flujo másico por la variación de entalpía, ¿no? Así que estas son las fórmulas que se ocupan generalmente, ¿no? Sigamos avanzando. ¿Qué fórmula más voy a ocupar aparte de eso? Yo voy a ocupar la fórmula acá, que el flujo másico es igual a 1 sobre el volumen específico, multiplicado por la velocidad, multiplicado por el área que tiene, ¿no? Esa es la fórmula para el flujo másico. A ver, otra fórmula que yo voy a ocupar va a ser el flujo volumétrico, que es el volumen con un puntito arriba, ¿no? El flujo másico, la masa con un punto arriba, ¿no? El flujo volumétrico, o si no conocido como el caudal de volumen, es igual al flujo másico multiplicado por el volumen específico. Este es el flujo volumétrico, o si no, el caudal, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a ver acá? El flujo calórico es igual al flujo másico multiplicado por el calor específico, ¿no? Y lo mismo, la potencia es igual al flujo másico multiplicado por el trabajo específico, ¿no? Y bueno, acá está cada cosita. La M se llama flujo másico, la B con puntito, flujo volumétrico, el trabajo con puntito, la potencia, la B chica con una rayita, la velocidad, y la A es el área, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a ver acá? Como hablamos de potencia, generalmente siempre me va a decir calcúleme la potencia en kilowatts, o me va a decir la potencia de la turbina, la potencia del compresor es de tantos kilowatts, ¿no? Un kilowatt equivale a 860 kilocalorías sobre hora. Esto acá de rojo lo vamos a ocupar cuando veamos lo que es para convertir, ¿no? La potencia de kilowatt a kilocalorías, ¿no? Es como un factor de conversión. Un kilowatt igual a 860 kilocalorías sobre hora. Y bueno, vamos a ver ahora lo que son los dispositivos del SAEF. En este caso vamos a ver lo que es la turbina. La turbina, ¿para qué sirve la turbina? Sirve para convertir energía en trabajo mecánico, ¿no? Y bueno, acá tengo lo que es más o menos una turbina, ¿no? O la gráfica de una turbina. Generalmente va a entrar por acá, es la entrada, yo le puse 1, y acá va a ser la salida, yo le puse 2. Algunos le ponen la letra E de entrada y la letra S de salida, igual está bien, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir acá de la turbina? Otra característica de la turbina es que siempre va a generar una potencia positiva, o el trabajo que genere va a ser positivo. Siempre que ustedes vean una turbina, siempre la potencia o el trabajo va a ser positivo, nunca negativo. ¿Qué más podemos decir de la turbina? Que generalmente siempre va a ingresar lo que es acá vapor, ya sea vapor saturado o vapor recalentado. Casi imposible que ingrese mezcla o líquido. Esto es algo ficticio, algo ideal, pero siempre ingresa vapor saturado o vapor recalentado. Siempre ustedes van a ver que cuando hagamos turbinas, siempre, o es vapor saturado o es vapor recalentado. Es imposible que me ingrese lo que es líquido comprimido, ¿no? Siempre ingresa vapor de agua. Ahora, ¿qué va a salir acá? Generalmente puede salir 3 cosas. Si ingresa acá vapor recalentado a una temperatura elevada,
va a salir vapor recalentado o puede que salga vapor saturado, depende. A medida que vayamos viendo los ejercicios, él dice el enunciado y sale por la salida una mezcla, una calidad de tanto o sale vapor saturado, ¿no? O algún caso me dice sale una presión de tanto con una temperatura de tanto. Así que si entra vapor recalentado con una temperatura elevada, va a salir vapor recalentado, ¿no? A una temperatura más baja, ¿no? Y eso es más o menos en toda la turbina, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la turbina? Las características de la turbina son las siguientes. Generalmente es adiabático, a no ser que el enunciado me diga lo contrario. Si el enunciado cuando haga mi examen no me dice, no sé, no me dice pierde calor o se calienta o se calor al ambiente, yo debo considerar que la turbina es adiabática, siempre que el enunciado no me diga lo contrario. Ahora, otra característica es que la potencia o el trabajo de la turbina siempre es positiva, no puede ser negativa. Si es negativo o sale negativa es que está mal planteado, digamos. Otra característica es que la presión de salida siempre va a ser menor a la presión de entrada. Es decir, por acá puede entrar una presión de 50 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y por acá va a salir, no sé, algo de 5, 4, 3, 2, 0, tanto, depende. Siempre existe lo que es una caída de presión, o sea, siempre la presión de salida va a ser menor a la presión de entrada. Eso es por la característica, ¿no? Y por último, algunas cosas que yo debo considerar, digamos. En este caso, como han visto la fórmula existía variación de energía cinética. Y muchos dirán, ¿qué es energía cinética? Si es que el enunciado cuando veamos un ejercicio no me da lo que es una velocidad de entrada, o no me da un área de entrada, o no me da un diámetro de entrada, tampoco en la salida, yo automáticamente voy a decir cuando haga el ejercicio, no existe energía cinética. ¿Por qué? Porque no me está hablando en ninguna parte que existe velocidad, tampoco me está hablando que existe un diámetro más alto, más corto, o tampoco me está hablando lo que es un área, ¿no? Así que siempre que no les digan nada, no existe variación de energía cinética. Ahora, ¿cuándo existe o cuándo no existe variación de energía potencial? Si es que el enunciado no me da una altura, ¿a qué me refiero con eso? Me puede decir del piso hasta la salida existen 5 metros, ¿no? Y del piso a la entrada son 20 metros, ¿no? Si es que el enunciado no me da en ninguna parte de todo el enunciado, no me dice nada de altura de entrada ni altura de salida, yo automáticamente voy a decir que no existe energía potencial. Siempre que no me hable de velocidad y tampoco me hable de alturas, la variación de energía cinética es igual a 0 y la variación de energía potencial va a ser igual a 0. Hasta acá alguna pregunta que tengan para que pasemos a otro dispositivo y después hagamos un modelo de examen con este dispositivo. ¿Está todo claro esta parte acá de la turbina? ¿Alguna pregunta que tengan? No, claro, excelente. Ya, perfecto. Y pasemos ahora a otro dispositivo, porque el día de hoy vamos a hacer un modelo que tiene doble dispositivo, ¿no? Así que por eso hagamos un dispositivo más. Bueno, vamos a hablar hoy día de lo que es la válvula de estrangulamiento. ¿Qué es lo que hace la válvula de estrangulamiento? Estrangula el fluido, hace que exista una pequeña caída de presión, digamos, que generalmente se lo puede graficar de esta manera. Es como un grifo, en otras palabras, ¿no? Por acá va a entrar el fluido y acá existe lo que es la válvula. Generalmente cuando pase por acá, la presión va a caer y va a salir a una menor presión, digamos. Se lo puede graficar de esta manera o también se lo puede graficar de esta otra manera. Es lo mismo, ¿no? Generalmente cuando ingresa el líquido le ponen este gráfico acá, un redondo y acá una X. Pero cuando ingresa vapor le ponen esto acá, como un tipo moñito, ¿no? Igual es lo mismo, pueden ocupar ustedes el de arriba, el de abajo, es indiferente, no cambia nada, ¿no? Claramente por acá entra y por acá sale, ¿no?
¿Qué más podemos ver? Las características de la válvula son las siguientes. El calor siempre va a ser igual a cero dentro de la válvula. El trabajo de la válvula siempre va a ser cero. Por si acaso, siempre que veo una válvula, el trabajo es igual a cero. El calor, si el enunciado no me dice en ninguna parte la válvula pierde calor, es cero. Pero por lo general siempre es cero el calor y trabajo para la válvula, ¿no? ¿Qué más podemos decir? La presión de salida es menor a la presión de entrada. La temperatura de salida es menor a la temperatura de entrada. Claramente esto depende, ¿no? En algunos casos cuando ingresa vapor recalentado acá, ¿no? Y sale de vuelta vapor recalentado, por más que ha habido una caída de presión, la temperatura no varía mucho. O sea, la temperatura puede que cambie por poco. Puede que acá entre con 400 grados y por acá sale con 397, 98. ¿Por qué? Porque ingresó vapor y claro, hubo una caída de presión, pero a la temperatura, como es vapor, no puede caer tanto. Ahora, cuando ingresa líquido, sí, ahí se ve la caída de temperatura igual, ¿no? ¿Y qué más podemos decir acá de la válvula? Decimos lo siguiente: la función principal de una válvula de estrangulamiento siempre es isoentálpica, es lo más importante. Cualquier válvula es isoentálpica, es decir, la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía de entrada. Así que eso ténganlo en cuenta. La válvula es isoentálpica, siempre, ¿no? Y bueno, acá vemos la demostración, digamos. Acá podemos ver que como no existe calor, tampoco existe trabajo. Y como no me habla de energía, no, de velocidad, no existe energía cinética. Como no me habla de altura, tampoco energía potencial. Entonces, acá la variación de entalpía es igual a cero, ¿no? Si acá despejo, yo digo que entalpía de salida es igual a entalpía de entrada, ¿no? En otras palabras, siempre que ustedes vean acá una válvula va a ser isoentálpico. Siempre, siempre, siempre. Eso deben tenerlo en la memoria. Cualquier válvula que vean, isoentálpica. Y bueno, acá está un resumen de todos los dispositivos que vamos a ver dentro de la materia, ¿no? Pero para no hacerlo tan aburrido, ya explicamos lo que es la turbina y ya explicamos lo que es la válvula, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio con estos dos de acá, ¿no? Esto lo hemos visto en todas las ayudantías, son las fórmulas que se ocupan. Y bueno, este es el modelo de acá del semestre pasado, su examen final o repechaje. Fue el mismo modelo que repitió el segundo parcial del semestre 2-2020, ¿no? Como pueden ver acá existe lo que es una válvula y después de la válvula existe lo que es una turbina, ¿no? Así que esto vamos a empezar a hacerlo con ustedes. Y bueno, ¿qué es lo primero que yo hago cuando veo un ejercicio? Primero que todo, yo debo hacer un gráfico, ¿no? Como han visto en la parte acá, ya me da el gráfico, ya me dice cuánto es la presión acá, la temperatura y demás, ¿no? Ya me dice todo acá. Así que lo que vamos a hacer acá es comenzar a leer y a interpretar, ¿no? Para verificar que lo que me está dando sí está bien, ¿no? Y bueno, a ver, veamos qué dice esto. Me dice acá vapor de agua a 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 427 grados centígrados. Circula por una tubería, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo hasta acá? Me dice que por una tubería va a circular lo que es un vapor de agua con esta presión y con esta temperatura. Así que esto lo pongo de color plomo. ¿Qué más me dice? Antes de ingresar a la turbina, se estrangula hasta 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Acá qué me está diciendo? Me está diciendo que antes que ingrese a esta turbina, va a existir un estrangulamiento, va a existir una caída de presión, ¿no? Y me dice que se estrangula hasta la presión de 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que esto lo voy a poner de color amarillo. ¿Qué más me dice esto? A ver. Después de su expansión hasta 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es decir, una vez pase por acá, por la válvula, acá queda 35, ¿no? Va a pasar directamente a la turbina.
y la turbina va a salir con una presión de 4,22. Así que esta presión la voy a poner de color rojo, porque es importante, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Me dice un 20% de la masa se extrae como vapor saturado para un cierto proceso específico. Entonces, esta parte acá me está dando algo importante. Pongamos de color celeste. Y me dice que acá tiene dos salidas. Claramente que un 20% sale como vapor saturado, ¿no? Ya sea que salga el 20% por acá o por acá, sale un 20%, ¿no? Y sale como vapor saturado, ¿no? ¿Qué más me dice? Me dice el resto del vapor se expande hasta una presión de 0,35. Entonces, como pueden ver acá, este 4,22 va a ser de lo que es de acá, digamos, de color celeste. Así que pongamos. Me dice que por una salida sale una presión de 4,22 y por la otra se va a expandir hasta una presión de 0,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y sale con una calidad del 85%. Entonces, esto lo pongo acá y lo pongamos de color verde. Y bueno, hasta acá ya lo interpreté. ¿Qué me está pidiendo? Me dice, calcule el flujo másico del vapor en kilogramos sobre minuto. Me está pidiendo calcularme cuál es el flujo másico del vapor, ¿no? Que ingresa a la turbina para producir una potencia de 10.000 kilowatts. Y acá me está diciendo que cuál es el flujo másico para que tenga una potencia de 10.000 kilowatts, ¿no? Y esto lo voy a poner de color, si quieren, plomo. Como les digo, no siempre les va a dar acá el gráfico. Acá ya les dio todo el gráfico, les dio toda la presión, temperatura, todo especificado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que si les da pura letra, ustedes deben saber interpretar y deben saber armar esto, ¿no? Y bueno, ya que estaba hecho, continuemos haciéndolo, ¿no? ¿Qué es lo que me sale acá, ¿no? Me dice la presión de 442, una temperatura de 427, ¿no? Entonces, lo que hago acá es copiar esto acá. Y yo sé que por acá, por la tubería, circula una presión de 42 kilogramos fuerza. Y aparte circula una temperatura de 427. Acá le quito el color. Y aparte circula una temperatura de 427 grados centígrados. ¿Qué más yo sé aparte? Antes de ingresar a la turbina se estrangula hasta 35 kilogramos fuerza. Entonces, una vez que pasa por acá, por la válvula de estrangulamiento, yo digo que acá, en este punto acá, la presión se va a estrangular o va a caer hasta 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más yo digo? Me dice que después de su expansión, una vez que ingrese a la turbina y cuando va a salir, sale con una presión de 4,22 y un 20% de la masa se extrae como vapor saturado. Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo digo lo siguiente, que por esta salida de acá va a salir con una presión de ¿cuánto? De 4,22. ¿Y qué más digo aparte? Aparte yo sé que sale como vapor saturado. Entonces, si sale como vapor saturado, la calidad es igual a 1, ¿no? La calidad es igual a 1 y pongo acá, si quieren, vapor saturado. ¿Y qué más me dicen? Que sale por acá un 20%. Entonces, lo que yo hago acá es poner acá, a ver, pongo acá que sale un 20%. A ver, pongo el 20% del flujo máximo. Y en la parte de acá tengo el flujo máximo. Esto lo pongo por acá, a ver, esto por acá, y ahora. ¿Y qué más me dice? Me dice que esto va para un cierto proceso, lo que sale por la parte de acá. Y el resto, o sea que si por acá salió el 20%, ¿cuánto saldría por acá? Se supone que en un SAEF todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Si sale por acá un 20%, ¿cuánto creen que sale por acá? ¿Qué porcentaje? 80. Exactamente, 80%, ¿no? Como me dice, el resto acá va a ser 80%.
bueno, ¿qué me dice acá? Me dice la presión de 0,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, acá ponemos el 0,35. Esto voy a copiar por acá. Y ahora pongo acá lo que es 0,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Y qué más me dice? Me sale con una calidad del 85%. Entonces me dice que la calidad de la salida de la parte de acá va a ser de 85%. A ver, esto pongamos un poco más abajo. Y esto de acá, a ver, lo borro, a ver. Y acá la calidad que sale por acá va a ser de 0,85. Entonces, esto lo pongo por acá y acá pongo el 80% que sale. Bueno, ¿qué más me dice? Me dice que calcúleme el flujo másico. Entonces, ¿qué me pide? Me está pidiendo calcularme el flujo de acá, si quieren el flujo de acá o el flujo que entra por acá, es lo mismo, ¿no? El flujo másico que va a ingresar por acá, que va a pasar por la parte de acá de la válvula para que genere una potencia ¿de cuánto? De 10.000 kilowatts, ¿no? Entonces, lo que yo hago acá es poner lo siguiente. Acá pongo lo que es la potencia, ¿verdad? Pongo la potencia, va a ser igual a 10.000 kilowatts. Esto lo pongo un poco más grande. Y ahora lo acomodo por acá. A ver, 10.000 kilowatts. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Como pueden ver, lo interpretamos de esta manera y sacamos esto, ¿no? Claramente que acá en el examen estuvo más fácil, ¿no? Acá, como pueden ver, ya me daba todo especificado. Ya me daba la presión, temperatura, me daba la otra presión, me decía el 20%, me decía vapor saturado, me decía la otra presión, me decía la calidad y me decía la potencia. O sea, es lo mismo que interpretamos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo debo marcar primeramente, antes de todo, debo marcar cada entrada y cada salida. Yo debo saber identificar qué es lo que tengo. Y como pueden ver, acá tengo dos dispositivos, que es una válvula de estrangulamiento y aparte yo tengo acá lo que es una turbina. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es yo digo acá que mi estado número 1 va a ser antes de ingresar a la turbina, o sea, antes de ingresar a la válvula de estrangulamiento, este va a ser mi estado número 1. Una vez ingrese a la válvula de estrangulamiento, lo que sale, ¿qué va a ser? Va a ser mi salida, ¿no? O también va a ser mi estado termodinámico número 2. Ahora acá pongo lo que es 2. Ingresa 1, sale 2. Ahora, acá ingresa a lo que es una turbina. Como ven, la turbina acá tiene 2 salidas. Entonces, yo digo acá que por acá sale 3 y por acá va a salir lo que es 4. O si ustedes quieren, dicen acá 3 y acá 4. Es indiferente de cómo ustedes lo están interpretando, ¿no? Así que acá yo pongo lo que es 2. Yo acá voy a poner lo que es el estado 3, que sale por acá. Y por la parte de acá, yo voy a poner que sale el estado 4. Y bueno, hasta acá una pregunta que tengan antes de comenzar. ¿Alguna duda que tengan para que comencemos a definir estado? Porque esto es lo más complicado, ¿no? Si en algún caso el examen le decía pura palabra, ustedes debían interpretar todas las palabras, armar su esquema, graficarlo como está acá, y una vez tengan esto, recién iban a proceder a resolver, a hacer por tabla y demás cosas, ¿no? Esto fue lo más complicado que siempre se hace, interpretar el problema y saber cómo plantearlo, ¿no? Ya lo demás netamente es pura fórmula y es puro manejo de tabla, nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Alguna duda que tengan? Auxiliar, yo tenía una pregunta. Digamos, si en el caso, como usted dice, que el docente no nos hubiese dado la figura dada, ya. En estos de acá, a ver,
en esto, ahí un poco tengo, como me doy cuenta que salen y entran eso, solo en ahí nomás me chipé, pero lo demás ya lo comprendí muy bien. ¿Cómo saber lo que sale y entra? O sea, ¿cómo sabes cuánto sale por acá? O si en un caso, si sale por acá 4,22 o sale por acá, no sé, viceversa, algo así. No, la flechita, no es que están para abajo saliendo, son dos. Ya. En ahí no me chipé, yo. El enunciado, el enunciado, la parte acá que me dice, después de su expansión, y me está diciendo que después que se va a expandir o después que va a salir la turbina, y me está dando acá claramente una presión, ¿no? Dispositivo, en la parte de acá, que explicamos, tiene una entrada y tiene una salida, ¿no? Pero también puede haber dos salidas, ¿no? No siempre es una, puede haber una o dos. Este caso acá tenía dos salidas y me dice que va a salir por 20%, ¿no? O sea, que si sale 20% por un lado, y como es un dispositivo SAEF y en un SAEF todo lo que entra es igual a todo lo que sale, tiene que salir el 80% por otra parte, porque si no sale, no sería un SAEF, ¿no? Y eso es algo ilógico, siempre lo que entra es igual a lo que sale. Es por eso que sale dos veces, ¿no? Y claramente el enunciado acá me está dando otra presión, me dice otra presión, me dice lo que es otra calidad y me dice que el resto sale, o sea que salió acá el 20%, va a salir el 80% por otra parte. Por eso le puse la flecha acá y acá, digamos, porque tiene dos salidas. En caso que no les dé el gráfico, como estaba acá, digamos, es la manera que ustedes debían interpretar, digamos. Pero a lo que he visto, siempre da gráfico, pero por si acaso, por si es que no le hagan. Pero tienen que verlo, es lo más complicadito. Gracias, José, todo claro. Ya, entonces empecemos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer primeramente es, como pueden ver, tengo acá presiones de kilogramos fuerza, ¿no? Yo voy a llevar lo que es acá kilowatts. ¿Qué voy a hacer? Yo debo llevar de kilowatts a lo siguiente, debo llevar a una conversión que tenga, es decir, voy a ocupar la conversión de acá. Voy a decir que un kilowatts es igual a 860 kilocalorías sobre hora. Entonces lo que me hago acá es lo siguiente. Pongo que un kilowatts va a ser igual a 860. No, 860. Y acá pongo lo que es kilocalorías sobre hora. Y si lo pueden sacar, por favor, ¿cuánto les sale eso? Creo que el cero recuerdo sería algo así, ¿no? A ver, si tiene 3, 4 ceros sería como 860,000, 86,000. ¿Alguien puede calcular, por favor? ¿Me dice cuánto le sale? Un cero más. Un cero más. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué quería acá? Acá me quería kilocalorías sobre hora, ¿no? Entonces, esto lo pongo por acá. Y acá lo que hacemos es lo siguiente. Yo digo acá que un kilowatts se va a ir acá con kilowatts. ¿Y qué me queda? Me queda kilocalorías sobre hora. Este es un camino que ustedes pueden escoger. Otro camino que ustedes pueden escoger es decir que un kilowatts es igual a un kilojoule sobre segundo, ¿no? Y luego el kilojoule lo llevan a kilocalorías, ¿no? Así que ese es otro camino que ustedes pueden escoger, ¿no? O sea, hay varios caminos como pueden hacerlo. No siempre es esto que esto, ¿no? Pueden buscar otro factor de conversión y pueden llevar a kilocalorías sobre segundo, depende, o a kilojoules. Depende cómo ustedes lo puedan ver, digamos. Y bueno, una vez ya interpreté, lo que hago ahora es netamente lo que hemos hecho siempre, definir un estado termodinámico, ¿no? ¿Qué tengo acá? Yo sé que va a circular por acá una presión y una temperatura, ¿no? Entonces, yo digo acá que el estado número 1 va a ser lo siguiente. Va a tener una presión, o la presión 1, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, yo acá pongo 42 y acá voy a poner lo que es kilogramos fuerza, ¿no? Kilogramos fuerza y acá pongo centímetro cuadrado.
A ver, pongo acá centímetro cuadrado. ¿Y qué más tengo? Yo tengo lo que es una temperatura. La temperatura acá va a ser igual a 400 tanto, ¿no? A ver, 427. Entonces digo que acá tiene una temperatura de 427 grados centígrados. Este es mi estado número 1 o la entrada que tiene acá la válvula de estrangulamiento, el estado 1 o la entrada de la válvula. Entonces lo que hago ahora es definir un estado termodinámico y sacar lo que es la entalpía, es lo principal, ¿no? Entonces yo digo acá lo siguiente, voy a ingresar con la presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación para saber en qué estado me encuentro, ¿no? Lo que hago acá es entrar con la presión y sacar la temperatura de saturación, ¿no? Si entramos a tabla con una presión de 42 kilogramos fuerza, a ver, por si acaso la tabla de saturación es la tabla 242 o la 241. Busquemos la presión de 40 ¿de cuánto era? La presión de 42, ¿no? La presión acá tengo 10, 11, 17, seguimos bajando. Acá tengo 42,19, o sea, es muy cercano a 42 clavado. No varía tanto que diga 42 o 42,19, ¿no? Es lo más cercano que exista, ¿no? Entonces acá pongo que la temperatura de saturación, ¿de cuánto es? La temperatura de saturación es de 252,36. Entonces acá pongo que la temperatura de saturación es 252,36 grados centígrados. Ahora, la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? ¿Será que me encuentro en líquido comprimido o me encuentro en vapor recalentado? ¿Se acuerdan que dijimos en todas las ayudantías que si la temperatura 1 era mayor a la temperatura de saturación, yo me encontraba en vapor recalentado, ¿no? Si la temperatura 1 era menor a la saturación, yo me encontraba en líquido comprimido, ¿no? En este caso acá, la temperatura 1 es 427. ¿Será que es mayor que la temperatura de saturación o es menor? Es mayor. Es mayor, ¿no? Entonces, yo me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Y acá pongo que me encuentro en vapor recalentado. Como pueden ver, esto siempre cumple. Les dije que siempre la turbina siempre ingresa vapor. Por acá es algo imposible que no ingrese vapor. Si ingresa líquido, es algo ilógico. Siempre ingresa vapor, ya sea saturado o recalentado. Depende del enunciado, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente, ¿no? Si ya sé que entra vapor recalentado, yo debo sacar de tabla lo que es la entalpía, ¿no? Así que voy a ingresar con la presión y voy a ingresar con la temperatura, ¿no? Y yo voy a sacar lo que es la entalpía, ¿no? Una vez yo sé que me encuentro en vapor recalentado, lo que hago es ingresar con estas dos variables. Y ahora voy a entrar a la tabla de vapor recalentado, ¿no? Si sigo bajando, esta acá es la tabla de vapor recalentado. Yo debo buscar la presión de 42 y la temperatura de 427, ¿no? Así que en esta parte acá, por si acaso, se encuentra la presión en kilogramos fuerza y la parte acá es la presión en libra fuerza sobre pulgada, ¿no? Así que en esta parte acá busquemos 42, ¿no? Si voy a seguir buscando, tengo acá 8,44. Acá tengo lo que es 28,12. Sigo bajando. Tengo 32, 35, 39. Y acá ya encontré la presión de 42, ¿no? Ahora voy a buscar lo que es la temperatura de 427. En la parte acá, esta temperatura acá arriba, como pueden ver, es de grados Fahrenheit. Y la temperatura de acá abajo es de grados centígrados. Entonces yo voy a buscar en la parte de acá la temperatura de 427. En la parte de acá ya encontré lo que es la temperatura de 427. Y lo que hago es sacar los datos. Esto de acá y voy a copiar la tabla, ¿no? Y la ponemos en la diapositiva, ¿no? Entonces, una vez tengo esto, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es interceptar la presión con la temperatura, ¿no?
Así que acá le pongo de color rojo. Y esto acá va a salir la parte de acá. Y esto de acá va a salir de, a ver. Va a salir de la parte de acá. Entonces, ¿cuál va a ser el vapor recalentado? Todo lo que se encuentre dentro de este cuadro es el estado de vapor recalentado. Acá tengo lo que es el volumen específico, tengo lo que es la entalpía y acá tengo lo que es la entropía, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar y lo vamos a poner en la diapositiva acá, ¿no? Lo pongo por acá y ahora esto lo voy a copiar. Y los datos que voy a sacar son los datos que se encuentran en este cuadro acá, ¿no? De cuánto es la entalpía para una presión de 42 y para una temperatura de 427. Si yo me fijo, la entalpía es de 782,1, ¿no? Entonces, acá pongo que la entalpía 1, va a ser igual a lo siguiente. A 782,1, ¿verdad? 1 kilocalorías sobre kilogramo. Y si quieren lo podemos verificar, ¿no? A ver, acá le doy más grosor a la línea. Y la parte de acá es 781,1 y sa. Así que sí. Esto fue lo que hicimos del estado número 1. Ahora lo que pasamos al estado número 2. ¿Cuál va a ser mi estado número 2 o mi estado de salida, no? Si se acuerdan acá, ¿qué dijimos? Que por acá, antes de ingresar a la válvula, era el estado número 1. Saliendo de la válvula era el estado número 2, ¿no? Que tiene una presión de 35, ¿no? Y bueno, ¿qué tengo acá? Tengo una válvula de estrangulamiento. Así que yo digo que la presión 2, ¿de cuánto va a ser? 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces acá pongo que la presión 2 va a ser igual a 35. 35, esto lo voy a copiar. Y esto lo pongo acá. Es 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La pregunta, ¿cómo encuentro otra variable intensiva? ¿Cómo voy a saber? Porque yo no puedo definir un estado termodinámico si solamente tengo una, ya sea la presión. Necesito algo más. ¿Y qué dijimos cuando explicamos los dispositivos termodinámicos? ¿Cuál era la función de la válvula? ¿Alguien se acuerda? Que las entalpías son igual. Exactamente, la válvula dijimos que era isoentálpica, la entalpía de entrada era igual a la entalpía de salida. Claramente lo explicamos acá, que siempre era isoentálpica, es lo más importante que debo saber de la válvula. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Lo que yo digo es que la entalpía 2 es igual a la entalpía 1. ¿Por qué es igual? Porque es una válvula de estrangulamiento, ¿no? Entonces, esto pongo acá, entalpía 2 es igual a entalpía número 1. Entonces, ya tengo lo que son dos variables. Recién yo puedo definir el estado termodinámico en el cual yo me encuentro, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a ingresar con la presión y yo voy a sacar lo que es la temperatura. Ya no la temperatura, en este caso acá voy a sacar lo que es la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para saber en qué estado me encuentro, para hacer una comparación. Entonces, esto pongo acá. Y ahora acá yo voy a decir lo siguiente. Yo digo que la entalpía del líquido, y acá pongo entalpía del vapor. Entonces, lo que hago ahora, esto pongo más arriba. No, esto por acá. Ya. Lo que hago ahora es sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para una presión de 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Yo ingreso a la tabla de saturación, la tabla 241 o 242, ¿no? Entonces busquemos una temperatura de 35.
Acá tengo 35,15, o sea, es muy cercano. ¿Para qué interpolar si solo son decimales, no? Así que voy a ocupar la presión de 35, ¿no? 35,15, ¿no? Y de acá voy a sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Como pueden ver, esta parte acá son entalpías, ¿no? Voy a sacar el líquido y del vapor. Es de 277,5 y es 669,2. Entonces, acá yo digo que va a ser 277,5 y acá abajo era 669,2. Las unidades kilocalorías sobre kilogramo. Así que esto pongo acá, esto pongo acá. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es definir el estado termodinámico. ¿En qué me encuentro? Si me encuentro en líquido saturado, si me encuentro en mezcla, vapor recalentado o cualquier estado que me encuentre. Así que lo que hago acá es una comparación. Dijimos acá que cuando yo tenía lo que era volumen específico, hacía esta comparación. Claramente que esto se puede ocupar ya sea que tenga acá entalpía, ya sea que tenga entropía o energía cinética, va a ser lo mismo. No siempre, no es que es para volumen específico, es para cualquier tipo de variable que tenga, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Decimos acá que si la entalpía 2 es menor que la entalpía del líquido, no es 700, no es menor que 200. Entonces decimos que la entalpía 2 será que es mayor que la entalpía del vapor. 700 es mayor que 669. Si lo es, en el caso que la entalpía 2 sea mayor a la entalpía del vapor, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado, ¿no? Entonces lo que yo digo acá es lo siguiente. Yo digo que la entalpía 2 es mayor que la entalpía del vapor. Y si esto pasa, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado, ¿no? Como pueden ver, es lo mismo que esto, solamente que acá dice volumen específico. Claramente que se puede cambiar, en vez de poner volumen, yo le puedo poner acá entalpía, o entropía o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es... Podemos sacar la temperatura, pero no la voy a ocupar. ¿Por qué? Porque el enunciado me está pidiendo calcularme el flujo másico, no me está pidiendo calcularme la temperatura saliendo de la turbina o antes de entrar, ¿no? No me pide nada de temperatura, ¿no? Así que en esta parte de acá, sacar la temperatura es algo innecesario, porque no lo voy a ocupar en ninguna parte. Así que esto dejémoslo por el momento tal como está acá. Y pasemos... ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo lo de las entalpías? ¿Por qué vapor recalentado? Disculpe. Esa parte de acá. Ya. Sí. ¿Te acordás que en sistema cerrado dijimos que cuando el volumen específico era menor que el líquido, era el líquido comprimido, ¿no? Que cuando el volumen específico se encontraba en la mitad del líquido y del vapor, era mezcla. Y cuando el volumen específico era mayor que el vapor, me encontraba en vapor recalentado. Esto acá, por si acaso, es apto para cualquier variable, no siempre para volumen específico. Yo puedo hacer esto en función a la entalpía, o si quiero puedo hacerlo en función a la entropía o energía cinética. O sea, yo puedo cambiar esto como a mí me da la gana, como yo voy a ocupar, ¿no? No siempre es una fórmula establecida, pero si es que cumple la condición, igual sirve, ¿no? Así que acá estoy ocupando en función a la entalpía, no al volumen específico, ¿no? Y como la entalpía es mayor que la entalpía del vapor, yo me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Como el caso acá, 782 es mayor que 669, ¿en qué yo me encuentro? Yo me encuentro en vapor recalentado. Es por eso. Listo, señor. Gracias. Sí, entendí. Bueno, como les decía, podemos sacar la temperatura, pero no es tan necesario. ¿Por qué? Porque no me está pidiendo. El enunciado en la parte de acá, como pueden ver, no me pide calcularme la temperatura al salir de la válvula, o no me dice calcularme la temperatura antes de la turbina. No me está pidiendo eso. Así que calcular la temperatura 2 acá es algo innecesario, porque no lo voy a ocupar en ninguna parte. Así
Así que dejémoslo acá por el momento tal como está, porque no era necesario hacer la temperatura, ¿no? Y pasamos ahora a lo que es el estado número 3. Hasta acá una pregunta del estado 1 y 2. ¿Alguna duda que tengan? Está claro, auxiliar. Ya. Pasemos ahora al estado 3. Como pueden ver, yo acá, ¿qué es lo que tengo? Yo acá en el estado 3, yo sé que sale una presión de 4,22 y sale vapor saturado, ¿no? Entonces, ¿qué digo acá? Que la presión del estado 3 va a ser igual a 4,22 y acá va a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Ya, ahora, ¿qué más yo sé? Yo aparte sé que la calidad o el título del estado 3 es igual a 1 porque es vapor saturado, ¿no? Entonces acá pongo que la calidad del estado 3 es igual a 1 porque es vapor saturado. ¿Eso qué me dice? Me dice el enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es calcular lo que es la entalpía 3 y aparte voy a calcular la temperatura, ¿no? Como yo sé que me encuentro en vapor saturado, ingreso con la presión y yo voy a calcular lo que es la temperatura 3 y aparte la entalpía 3, ¿no? Entonces, acá pongo lo que va a ser la temperatura 3 es igual. Y acá voy a poner que la entalpía 3, la entalpía va a ser igual. Y bueno, entonces lo que hacemos es ingresar a tabla. Voy a entrar con una presión de 4,22. Y acá pillé 4,22. A ver, no. ¿Y qué voy a sacar? Como yo sé que me encuentro en vapor saturado, ¿qué dijimos? Que si yo me encuentro en vapor saturado, la temperatura 1 o la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Entonces, yo acá voy a decir lo siguiente, que la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación. Y como yo sé que me encuentro en vapor saturado, dijimos que la entalpía 3 va a ser igual a la entalpía del vapor. Entonces lo que hago es tabla. 4,22 la temperatura es 144,85. Ahora sí, la entalpía. La entalpía se encuentra en la parte de acá. Como yo sé que se encuentra en vapor saturado, la entalpía va a ser igual a la entalpía del vapor. Entonces pongo acá la entalpía. Lo que hago acá es poner, ¿de cuánto era? Era de 144,85 y la entalpía va a ser de 654,3. 654,3. Acá pongo grados centígrados y acá pongo las unidades que son kilocalorías sobre kilogramo. Pongo acá kilocalorías y acá pongo kilogramos. Entonces, lo que hago ahora está un poco más sencillo. ¿Qué es lo que hago? Ya tengo lo que es el estado número 3. Voy a pasar al estado número 4. Si se acuerdan del gráfico que yo hice acá, el que tengo del estado número 4, yo tengo lo que es una presión 4, yo tengo lo que es una calidad del estado 4, y aparte tengo acá que dice que sale el 80% del flujo máximo. Eso todavía dejémoslo acá, después lo vemos. Entonces, yo acá voy a poner que la presión del estado 4 va a ser igual a 0,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, yo acá pongo kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto era 0,35.
Entonces, ¿qué más tengo aparte? Yo aparte tengo lo que es la calidad del estado número 4. La calidad del estado 4 era de 0.85. Me decía la parte de acá. Entonces, si me da acá la calidad de 0.85, ¿yo en qué estado me encuentro? Yo me encuentro en el estado de mezcla, ¿no? Entonces acá pongo que me encuentro en mezcla y voy a sacar de tabla lo que es la temperatura y lo que es la entalpía, ¿no? Entonces ingreso acá compresión y acá saco lo que es la temperatura 4 del estado 4, la temperatura 4 y aparte saco lo que es la entalpía del estado número 4. Entonces esto lo pongo por acá, más o menos. ¿Y de cuánto es la temperatura del estado 4? Si yo ingreso a tabla de saturación con 0,35, busquemos con 0,35 que se encuentra en la parte de acá. Y como sé que me encuentro en estado de mezcla, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Y la entalpía, tengo que sacar la entalpía del líquido y aparte debo sacar la entalpía del vapor que se encuentra acá. Entonces lo que yo hago acá es digo que la temperatura 4 va a ser igual a lo que es, la temperatura de saturación. ¿Y esto de cuánto va a ser? Va a ser de 72,36. Entonces pongo acá 72.36 grados centígrados. Ahora, como se encuentra en estado de mezcla, voy a sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Acá pongo entalpía, líquido y vapor. ¿De cuánto va a ser la entalpía del líquido? La entalpía va a ser de 72,3. Entonces pongo 72,3 y ahora saco del vapor. Del vapor va a ser de 628,4. Entonces pongo acá 628,4. Las unidades kilocalorías sobre kilogramo. Kilocalorías sobre kilogramo. Entonces ya tengo esta parte de acá. Lo que hago es sacar de cuánto va a ser la entalpía del estado número 4. ¿Y con qué fórmula voy a sacar eso? La entalpía del estado número 4. ¿Se acuerdan que en sistemas cerrados siempre veíamos lo que era volumen específico? Y yo les dije que no siempre es acá volumen específico. Esto puedo hacerlo en función a la entalpía, puedo hacerlo en función a la entropía o a la energía cinética. Entonces ocupo esta fórmula de acá, pero la voy a cambiar. Es decir, en vez de ocupar el volumen específico, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ocupar lo que es la entalpía del estado 1. Bueno, acá pongo la entalpía, y acá pongo entalpía, acá pongo entalpía. Ahora, ¿yo qué voy a encontrar? Yo debo, de esta fórmula acá, yo necesito lo que es la entalpía del estado 4. Yo acá puedo despejar esta fórmula o también, ¿qué puedo ocupar? Si bien puedo despejar de esta fórmula de acá o también puedo ocupar esta fórmula acá. O sea, existen estos dos caminos por si acaso, ¿no? Como bien les decía, podemos ocupar ya sea la de arriba o la de abajo. En vez de poner acá volumen específico, pongo acá entalpía de 4. Acá pongo, calidad de 4, entalpía del vapor. Acá pongo calidad del estado 4 y pongo acá la entalpía del líquido. Y se puede ocupar cualquiera de estas dos fórmulas de acá. Se ocupa esta fórmula acá, de acá debo despejar lo que es la entalpía del estado 4, es un camino que pueden hacer. O yo rápidamente puedo ocupar esta fórmula acá, que está mucho más sencilla. Así que depende de ustedes cuál ocuparán.
Esa la pongo acá, opcional, por si alguien quiere ocupar, puede despejar y va a salir lo mismo, no varía nada. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago acá es ocupar esta fórmula acá y lo que hago es reemplazar. En vez de reemplazar acá voy a cambiar. Acá pongo lo que es la calidad del estado 4, que era 0.85, multiplicado por la entalpía del vapor. Y es 628,4. Ahora, acá es la calidad del estado 4. Pongo 0.85. Y acá voy a poner la entalpía del líquido, multiplicado por la entalpía del líquido, que es de ¿cuánto? 72.3. Ahora, por favor, si alguien puede calcular cuánto le sale la entalpía del estado 4. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Sale lo mismo, no? Sí, sale eso. Muy bien. Kilocalorías sobre kilogramo. Entonces ya tengo la entalpía del estado 4. Como pueden ver, hasta acá fue mecánico, ¿no? Nadie se pudo perder porque esto lo hemos visto en todas las ayudantías, ya sea conmigo o las ayudantías que han hecho con Miguel. ¿Cuál es la única diferencia del sistema abierto? Que no vamos a calcular acá energía cinética, tampoco calculamos volumen específico, ¿no? A no ser que el enunciado me hable de una tobera que se ocupa para la velocidad. Si no es el caso, siempre voy a ocupar la entalpía, nada más, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan de lo que hicimos? Porque de acá para adelante solamente es aplicar una que otra fórmula y se acaba el ejercicio, ¿no? ¿Alguna duda que tengan de todo lo que hemos hecho? Pregunta, duda. ¿Está claro? ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió, señor. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Se acuerdan que dijimos que en un sistema abierto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer un balance de masa y un balance de energía. Es decir, voy a ocupar la ecuación de la continuidad para hacer un balance de materia o de masa. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente, a ver. Esto voy a copiar, ecuación de continuidad, y lo voy a poner en la parte de acá, ecuación de continuidad. Ahora, como pueden ver, acá, primeramente, me está pidiendo cuál es el flujo másico que debe ingresar a la turbina. Yo puedo calcular el flujo másico, ya sea 1 o el flujo másico 2. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es un sistema SAEF. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Calculo o el 1 o el 2 es lo mismo, ¿no? En este caso acá yo voy a calcular el flujo másico 2, porque el 2 es lo que entra a la turbina. Claramente que el 1 es igual. Lo que entra el 1 va a ser igual a lo que entra, lo que sale el 12. O sea, no hay tanta diferencia. Porque acá en su examen les puso flujo másico de E, ¿no? Así que puede ser que el flujo másico de E es igual al flujo másico que 1, el flujo másico que 2, es lo mismo, no varía nada porque es lo que entra a lo que sale, es igual, ¿no? Entonces acá aplicamos la ecuación de la continuidad. ¿Y cuál es la fórmula de la ecuación de la continuidad? La fórmula dijimos que era la siguiente. Tenía esto que era para una entrada, una o dos entradas, ¿no? Y si tenía una entrada y una salida, tenía esta fórmula acá. Como la turbina tiene dos salidas y tiene solamente una entrada, voy a ocupar esta fórmula de acá. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Yo digo que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, ¿no? Y bueno, acá comenzamos ahora. A ver, no, esto por acá. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que entra a la turbina? Lo que entra es el estado número 2, ¿no? ¿Y qué es lo que sale? El estado 3 y el estado 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que iba acá?
yo digo lo siguiente, que el flujo másico que entra, ¿cuál va a ser? Va a ser el flujo másico 2, ¿no? Entonces, acá, a ver. Digo que el flujo másico 2, ¿a qué es igual? A lo que sale, ¿no? ¿Y qué es lo que sale? Sale 3 y sale 4, ¿no? Entonces, yo acá que es igual al flujo másico 3 y al flujo másico 4. Todo correcto, ¿no? La pregunta de ahora, ¿cuánto vale el flujo másico 3? ¿Qué podemos decir ahora? ¿Qué dijimos en la parte de acá? Que sale el 20% por acá y sale acá el resto, que sería el 80%, ¿no? Entonces, este 20% del flujo másico que sale por acá, este 20% y este 80%, ¿no? Este flujo másico, ¿cuál va a ser? Va a ser el flujo másico del estado número 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir acá si seguimos desglosando, ¿no? Yo digo lo siguiente. En vez de poner flujo másico 3, acá voy a ponerle color, no sé, verde. Y acá pongo el color azul, ¿ya? En vez de poner el flujo másico 3, yo voy a decir que acá va a ser el 20% del flujo másico 2. 0.20 por el flujo másico 2. Este 0.20 es el 20% que sale por acá. Este 20%. Acá le voy a poner de color verde, ¿no? Y ahora ya tengo eso. Ahora, el 80% sale del estado 4. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Digo similar, ¿no? Esto lo voy a copiar. Y acá digo que sale el 80% del flujo másico 2. A ver, de acá todavía no. A ver, yes. Y del flujo másico 2. Y nada más, solo eso. ¿Hasta acá se entendió la ecuación de continuidad? ¿Alguna pregunta que tenga? Está claro, ¿no? Por acá sale el 20% y por acá sale el 80%. Por no poner 20% le puse acá el 0.20 y 0.80. ¿Por qué puse 2? Porque por acá entra el estado 2, así que el estado 2 es igual al estado 3 y 4. ¿Está clara esa parte acá, no? ¿Alguien se perdió en acá? ¿Alguna duda sobre esa parte acá? Creo que no, así que pasemos a lo siguiente. ¿Qué es lo que hago ahora? Yo voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. ¿Y cuál fórmula yo debo aplicar? Tengo acá dos fórmulas para el SAEF, ¿no? Esta fórmula, la general, cuando tiene una entrada o más entradas o salidas, o cuando tiene una entrada o una salida. En el caso de la turbina, tiene una entrada y tiene dos salidas, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula ocupar? Voy a ocupar esta fórmula de acá. Voy a copiarla y la voy a poner en la parte. Voy a copiar todo esto. Y la voy a poner en la parte de acá. Ahora, ya que tengo esta fórmula de acá, vamos a ir desglosando. ¿Será que tiene flujo calórico el enunciado? El enunciado, una parte me dijo acá que el flujo calórico o pierde calor o gana calor en alguna parte. No me dijo nada, ¿no? Entonces, ¿de cuánto es el valor de ambos? El valor es igual a 0. No existe lo que es el flujo calórico. Así que esto lo voy a eliminar. La pregunta, ¿será que tiene potencia la turbina? Como pueden ver, tiene potencia, ¿no? Así que sí, tiene potencia. Muy bien, eso no lo muevo. ¿Será que tiene energía cinética o potencial? En algún momento acá el enunciado me habló de una velocidad de entrada, velocidad de salida, un área de entrada o un área de salida.
No me habló, ¿no? ¿Será que algún momento el enunciado me habló de una altura de entrada, una altura de salida? Tampoco me habló, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Como no me habló primeramente, como no me habló de velocidades, no existe energía cinética. Entonces, lo que hago acá es eliminar la energía cinética de salida y energía cinética de entrada. Como el enunciado no me habló de alturas, no existe energía potencial de entrada, tampoco existe energía potencial de salida. No existe esas dos. Entonces, ¿qué es lo que existe? Existe entalpía de salida y entalpía de entrada. Si esto acá lo voy acomodando todavía, ¿qué es lo que me queda? Esto acá, si lo sigo acomodando, me queda lo siguiente. Esto va a ser igual, a ver. Y esto acá es igual menos la entalpía de entrada y el flujo másico de entrada. Ahora, tengo esta fórmula acá. ¿Qué es lo que hago? A ver. Primeramente, esta fórmula me habla de salida y de entrada. ¿Qué debo hacer? Debo adaptarlo a lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Lo que entra es el estado 2, ¿no? Y lo que sale es 3 y sale 4. Entonces, si sigo esto acá jugando, lo que tengo acá es lo siguiente. Acá voy a poner primeramente el flujo másico que sale. ¿Qué es lo que sale? Sale primeramente lo que es 3 multiplicado por la entalpía 3 del estado 3, ¿no? ¿Y qué más lo que sale aparte? Pongo acá paréntesis. Sale igual lo que es el estado número 4. Entonces, lo que yo hago acá es, voy a seguir desglosando. Esto voy a copiar y lo pongo acá. Es 3, 4 y acá pongo lo que es 4. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá lo que hago es cerrar el paréntesis. Ya, en vez de poner variación de, entalpía de salida por el flujo másico de salida, puse 3 multiplicado por la entalpía 3 más 4 multiplicado por la entalpía del estado 4. Y en vez de acá poner la entrada, ¿qué es lo que voy a poner? ¿Qué es lo que entra? Entra el estado número 2. Entonces, lo que yo hago acá es poner, acá pongo lo que es el flujo másico 2 y la entalpía del estado número 2. ¿Hasta acá alguna pregunta? Solo estamos desglosando la fórmula. ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? Yo creo que sí. Ya, entonces, acá, la pregunta es, ¿será que tengo el flujo másico del estado 3? Ponemos acá de color rojo. ¿Tengo esto? ¿O tengo el flujo másico del estado 4? ¿Será que tengo o no tengo? No tengo, ¿no? Pero, ¿qué dijimos en el balance de materia? ¿Qué dijimos en la ecuación de la continuidad? El flujo másico 3, ¿a qué da igual? Al 20% del flujo másico 2, ¿no? Entonces, en vez de poner el flujo másico 3, ¿qué voy a poner acá? A ver, en vez de poner el flujo másico 3, yo voy a poner acá lo que es, a ver, esto pongo acá, voy a poner el 20% del flujo másico 2. Y en vez de poner el flujo másico 4, ¿qué voy a poner? Voy a poner el 80% del flujo másico 2, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner aparte acá. Y ahora, de esta fórmula acá,
¿Qué es lo que tengo y qué es lo que voy a encontrar? La potencia ya la tengo. La entalpía del estado 3 la tengo. La entalpía del estado 4 la tengo. La entalpía del estado 2 la tengo. ¿Qué es lo que voy a despejar? Yo voy a despejar lo que es el flujo másico 2, ¿no? Pongamos eso amarillo. Debo despejar todo esto, ¿no? Y lo que hago es un factor común y ya. Entonces, si voy a seguir esto acá desglosando, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora, o en el caso acá, ya que se pierde, ¿no? Acá se pierde esto, se pierde esto. ¿Y qué podemos hacer acá? Hay que factorizar ¿qué cosa? El flujo másico del estado 2, la M2, ¿no? Y lo que yo hago acá, ¿qué sería? Lo siguiente. Esto acá lo voy a 0.20. Acá, de vuelta. Esto acá, muy bien. Esto pongo de color rojo, ¿cómo está? Y esto acá igual se borra. ¿Y esto cómo quedaría? Esto quedaría de la siguiente manera. Paréntesis. Y acá pongo otro paréntesis. Y va a estar multiplicado ¿a qué? Al flujo másico 2, porque es constante. Y ahora está mucho más sencillo. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que yo debo hacer es despejar. De esta fórmula de acá, lo que voy a hacer es despejar el flujo másico 2. Entonces, todo esto acá está multiplicando. ¿Cómo pasaría al otro lado? A dividir. Muy bien, entonces esto así. Todo eso va a pasar a dividir, ¿no? Perfecto. Esto lo pongo acá. Y esto acá va a continuar, ¿no? Cortar y lo pongo en la parte de acá. ¿Alguna pregunta sobre todo el despeje que hicimos? Solamente nos queda ahorita reemplazar los datos y se acabó el problema. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro esta parte de acá? Bueno, yo creo que sí, así que continuemos a ver. ¿Qué es lo que hago ahora? Reemplazar los datos. En vez de poner acá la potencia del volumen de control, ¿de cuánto era la potencia? Era lo que estaba acá, 8.600.000 kilocalorías sobre hora, ¿no? Así que esto lo voy a copiar. Pero no debo olvidarme el negativo que se encontraba en la parte de acá. Así que voy a poner eso. Ya. Ahora, en vez de poner acá la entalpía del estado 3, ¿qué voy a poner? Voy a ir acá y la entalpía del estado 3 era 654,3. Esto lo pongo en la parte de acá. Y en vez de poner acá la entalpía del estado 4, ¿cuánto era? La entalpía del estado 4 era 554,985. Lo pongo en la parte de acá. Y en vez de poner la entalpía del estado 2, ¿qué es lo que pongo? Pongo lo que era 782,1. Entonces, esto lo pongo por acá. Y las unidades de eso era kilocalorías sobre kilogramo. Entonces, esto ponemos acá. ¿De acá qué se va a ir? De acá se va a ir lo siguiente. Se va a ir kilocalorías con kilocalorías. ¿Y qué me queda? Kilogramos sobre hora. Entonces, ¿lo pueden calcular, por favor, todo esto en su calculadora? ¿Cuánto le sale? ¿Alguien, por favor, lo está calculando? ¿Ya lo calculó?
Menos 215.252. A mí me ¿Vale? salió 39.953,17. Ya, 39.953.17. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué Sí, le salió? A ver. sale el segundo. Ajá. ¿Por qué les digo que no puede salir eso? Miren, acá tengo negativo. Se supone que 654 por 0,20 sale abajo, 200 tanto. Acá tengo 500 por 0,8, sale menor a 500. Y si todo esto lo resto con 782, sale negativo. Negativo con negativo se vuelve positivo. Así que por eso no tiene lógica que ponga esto acá. Pero esto acá sí. Ya, perfecto. Entonces, esto lo pongo acá. Y acá va a ser kilogramos sobre hora, ¿no? Entonces, ¿qué me pedía el enunciado? El enunciado me pedía el flujo másico, pero ¿en qué unidades me pedía? Me pedía en unidades kilogramos sobre minuto. ¿Y yo qué tengo acá? Tengo kilogramos sobre hora. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo voy a hacer una conversión. Voy a convertir esta hora en minutos. ¿Y qué digo? Digo que una hora es igual a 60 minutos. Y si ahora lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale? Acá se va a ir, por si acaso, las horas con las horas y me queda kilocalorías, bueno, kilogramos sobre minuto, ¿no? $665.886. 76. 86. Perdón, 86. Ya, las unidades son acá kilogramos sobre minuto. Y de esta manera se acabó el problema. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil, medio? ¿Se entendió esa parte? Disculpe, auxiliar. Temas abiertos, ¿ya no van a tener gráfica o sí tienen también gráfica? Tiene gráfica. Tiene gráfica. La gráfica que se ocupa en sistema abierto va a ser diagrama presión versus entalpía. Eso lo vamos a hacer al final, digamos, puro diagrama, ¿no? Porque falta acá lo que es diagrama temperatura versus entropía. Y esos dos diagramas nada más se ocupan, ¿no? Que lo vamos a hacer a medida que vayamos avanzando. ¿Alguna pregunta que tengan aparte? Disculpe, auxiliar, ¿este ejercicio es como un segundo parcial? Sí, ahí les muestro perdón. Recording stopped. Segundo parcial es un modelo hasta le voy a mostrar el PDF que preparé. ¿Dónde están los modelos de examen? Eso le voy a enviar más bata. De todos los modelos que yo tenía, lo subí a Classroom, es esto, ¿no? Lo que hicimos ahorita es acá. Fue el segundo parcial del semestre 2 2020, es decir, el año pasado, ¿no? Del semestre 2, digamos. Y también fue su examen final o repechaje del semestre anterior, digamos. Lo mismo, esto. Y como pueden ver acá existe una tobera. También les puede preguntar así pura palabra, esto fue el semestre pasado. Acá dice una tobera, una turbina con pura letra, un compresor, se estrangula diabáticamente, acá es una válvula, acá tengo otra turbina, acá tengo una cámara mezcladora, acá como pueden ver es pura letra, ustedes deben interpretar, acá tengo un generador, y acá son otros modelos antiguos, por si acaso les puede preguntar una mezcla, ¿no? Como la parte acá. Acá tiene una válvula de estrangulamiento, tiene acá un evaporador o un separador y tiene una turbina. O sea que les puede combinar diferentes dispositivos el ingeniero, ¿no? Y acá sí hay más modelos. Se lo voy a enviar esto, lo subí al Classroom, lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Lo que hicimos ahorita fue el modelo del examen final del semestre pasado o su repechaje. Y ese modelo lo repitió el año pasado en el semestre 2. Puede que le repita, puede que no repita, la verdad que no lo sé. Pero por si acaso lo estamos haciendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo lo ven en sistema abierto?
¿Más fácil, más difícil? Más fácil. Hay mucha lógica. Lo uno. Es pura formuleo. Esto lo voy a subir igual al Classroom. Bueno, lo subí ya. Acá hice un resumen de todos los dispositivos que existen, ¿no? Este es un resumen. La turbina trabaja calor cero, trabajo positivo, P tanto. Esto es la segunda ley de la termodinámica, rendimiento. Lo vamos a ver de acá, 3 ayudantías. Acá está el compresor, acá está lo que es un difusor, una tobera, acá está una caldera, una bomba, acá tengo lo que es un calentador, una válvula, un mezclador, un separador, un condensador, un recalentador. Y estos son todos los dispositivos termodinámicos que se ven para el SAEF, ¿no? O sea, es más mecánico, se podría decir. Solamente es saber cómo funciona cada dispositivo y yo puedo comenzar a jugar, ¿no? Acá le podía poner encima esto, no sé, un condensador o depende, un recalentador. Antes del recalentador le podía poner, no sé, una bomba. Depende de cómo puedo comenzar a jugar, ¿no? Los que son industriales van a ver esto en la materia de máquinas térmicas. Ahí se ve un condensador, un compresor, un evaporador, una válvula y va en forma de un reloj, ¿no? Es otra materia para más arriba, ¿no? Pero bueno. Esto es todo por hoy día. ¿Alguna pregunta de la ayudantía? ¿Está todo claro? ¿Podría mandar el documento eso de los tipos que nos estaba mostrando hace un momento? Sí, lo voy a subir. Ya lo subí al Classroom, lo voy a subir al grupo de WhatsApp ahorita, para que lo tengan. Ya, gracias, auxiliar. Ya, una pregunta que tengan sobre este ejercicio, para que podamos concluir. Le voy a subir la grabación, todo completo, al Classroom y igual al grupo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Yo creo que sí, ¿no? Yes. Entonces, por favor, si pueden prender su cámara, para sacar la última captura, para que tenga un respaldo que acabamos a las 6 y tanto. Y con esto vamos a concluir, ¿no? Creo que su examen del sistema cerrado, bueno, el primer parcial está cerca, ¿no? Así que, no sé, cuando le dé fecha y no falta nada casi, o sea, ya hicimos todos los modelos, no sé qué más enseñarles, ¿no? Es que ustedes repasen y si tienen preguntas, me preguntan por privado. Ya, por favor, sonrían en 3, en 2, en 1, ahora. Ya, ahora sí pueden apagar su cámara. Bueno, jóvenes, conmigo nos vemos la próxima semana. Vamos a avanzar.